segunda parte del ciclo. Si en algún momento el audio se corta o la presentación no continúa, por favor hacérmelo saber para poder corregirlo. Esto es importante porque parte de esta clase es lo que nosotros realizamos o las evaluaciones que hacemos constantemente en cualquier paciente que nos llegue a consultar por trabajo de parto. Por eso es importante que ustedes pongan mucha atención a esta clase y si tienen dudas o preguntas, pues al final de la ponencia, pues con mucho gusto se las voy a resolver. Les pido que por favor estén pendientes de los audios para evitar la interferencia a la hora de la presentación. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Diciendo que la orientación del feto, pues es algo muy importante a la hora que se dé un nacimiento de algún producto. Este debe estar con relación a la pelvis materna. Es decir, que la orientación que el feto vaya a tener a nivel abdominal guarda una relación muy importante con la pelvis materna. Por eso es importante las evaluaciones pélvicas y que nosotros pues logremos identificar adecuadamente esta orientación fetal. Es importante para esto algunos términos que se han descrito en la obstetricia para describir esta orientación que nos está dando el feto. Dentro de esta tenemos 4 términos que son muy importantes: situación, presentación, actitud y posición. Ya vamos a revisar cada uno de estos conceptos que es muy importante a la hora de hacer evaluaciones en las pacientes embarazadas. Estos son los objetivos de la clase, ¿verdad? De los cuales están en su manual. Ahí pueden revisar los objetivos y poco a poco vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Les decía que la orientación del feto tiene algunos conceptos con orientación o con representatividad a nivel de la pelvis materna. Dentro de estos conceptos tenemos 3, bueno, son 4, vamos a describir 3 ahorita, que es el primero, la situación. ¿Qué es situación? Situación es la relación entre el eje longitudinal del feto con respecto al eje longitudinal de la madre. Perdón, ahí un poquito la diapositiva se movió. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación que guarda el feto, ¿verdad?, de su eje longitudinal, es decir, de la cabeza hacia las nalgas, tiene que tener una relación con el eje de la cabeza a las nalgas de la pelvis materna o de la paciente. Entonces podemos tener 3 situaciones. La primera es la longitudinal. ¿Cuál es la situación longitudinal? Cuando el eje del feto es paralelo al eje de la madre. Es decir, tanto el feto está en una posición de cabeza a las nalgas longitudinal con respecto al eje longitudinal de la cabeza a las nalgas de la mamá. La otra situación es la transversa. La transversa es cuando el eje longitudinal del feto está perpendicular al eje longitudinal de la madre. Quiere decir que forman un ángulo de 90 grados. Y esta es de algunas situaciones que son más comunes en algunos tipos de embarazos. Y la tercera, que es una situación transitoria, que es la situación oblicua, cuando el eje longitudinal del feto guarda 45 grados con respecto al eje longitudinal de la madre. Es decir, que el feto no está completamente paralelo, no está perpendicular, sino que se ha movido en un ángulo de 45 grados. Se dice que este tipo de situación es pasajera. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que este tipo de situación puede moverse a una situación transversa o colocarse en una situación longitudinal. El 90% de las situaciones oblicuas cambian a situación longitudinal. El siguiente concepto es la presentación. ¿Qué es la presentación? La presentación es la parte que se presenta, como su nombre lo dice,
más que todo de la parte elegida del feto, en este caso es el occipucio, y que está más avanzado en el canal del parto. Quiere decir que la presentación va a ser la parte del feto que está más cerca del canal del parto. Si el feto está en una situación longitudinal, probablemente lo que esté más cerca de la pelvis materna o el canal del parto, que también así se conoce, sea la cabeza o sean los glúteos, ¿verdad? Si el feto está en situación transversa, posiblemente la presentación va a ser una extremidad o muy probablemente va a ser el hombro. Es decir, la parte que más se acerca a la entrada de la pelvis, a eso se le llama presentación. Es lo que va a presentar el feto al momento del nacimiento. ¿Qué es posición? Posición es la relación de una porción arbitrariamente elegida de la presentación con respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto, ¿verdad? Con cada presentación pueden haber dos variaciones, una posición derecha y una posición izquierda. ¿Cómo podemos saber esa porción arbitrariamente elegida de la presentación? Normalmente los obstetras se ha elegido el dorso como la posición que vamos a ir a buscar. Es decir, la parte arbitrariamente elegida del feto es el dorso, es decir, la espalda. Entonces, si la espalda está del lado derecho de la madre, se dice que la porción arbitrariamente elegida del feto, que es el dorso, es derecho. Si el dorso está del lado derecho de la madre, se dice que la porción arbitrariamente elegida del feto está del lado derecho. Es decir, que cuando hagamos las evaluaciones podemos decir dorso derecho o dorso izquierdo con respecto al lado derecho o izquierdo de la mamá. Entonces ahí tenemos tres conceptos. Situación, lo vuelvo a repetir, es la relación entre el eje longitudinal del feto con respecto al eje longitudinal de la madre. Y pueden haber tres: longitudinal, transverso y oblicuo. Oblicuo 45 grados. Presentación: la parte más cerca del feto al canal del parto o a la pelvis materna. Posición: la porción arbitrariamente elegida del feto, que es el dorso, con respecto al lado derecho o izquierdo del abdomen materno. Todos estos conceptos están en Williams. Actitud. Dijimos que actitud era la cuarta orientación que tiene el feto. Perdón la diapositiva que se movió. Actitud es la postura. Escuchen bien la palabra, postura, que adopta el feto en los últimos meses del embarazo. Y depende de la forma del crecimiento y su acomodación en la cavidad uterina. Es decir, cómo en el útero el feto se va acomodando. Entonces, actitud es la postura que adopta el feto en el útero. Entonces, podemos tener tres variantes. Una actitud de flexión, que es la primera imagen. Si ustedes ven la imagen, es un feto. La flexión es cuando las extremidades se unen en el centro del feto, que en este caso es el abdomen y el tórax. Las extremidades están flexionadas y lo más importante es que la cabeza, ¿verdad?, está flexionada. Es decir, hay un contacto directo del mentón del feto con su pecho, con el tórax. Entonces el feto lleva su mentón a su tórax y eso genera una actitud de flexión. Entonces, si el feto
hace este movimiento, es decir, este acercamiento del mentón al pecho, lo que va a presentar su actitud va a ser una actitud de vértice, una flexión donde lo que presente, es decir, presentación en la parte del feto que está más cerca del canal del parto, va a ser el occipucio. ¿Por qué? Porque vean en la imagen, no sé si la pueden observar, la primera imagen, lo que se está presentando es la coronilla del feto, es decir, el occipucio. Y a esa presentación se le llama presentación de vértice. La siguiente actitud, que vimos que eran 3, es la actitud de extensión. ¿Qué quiere decir extensión? Cuando el mentón del feto guarda una relación de 90 grados con el tórax. Es decir, hay un ángulo de 90 grados entre el mentón y el tórax. Entonces, el feto, como no ha llevado su mentón al tórax, lo que va a presentar o es la frente o es el sincipucio, que es conocida como la fontanela anterior también. Entonces, hay 2 tipos de presentación si la actitud del feto es extensión, es decir, hay una relación de 90 grados con el mentón, con el tórax y el occipucio con el dorso. Entonces, tenemos la presentación de sincipucio y la presentación de frente, ¿verdad? Porque el feto va a ir avanzando en el canal del parto, ya lo vamos a ir a revisar. Entonces, puede, si está extendido, puede tener estas 2 presentaciones. Se dice que casi siempre el feto que está en presentación de extensión, del 70 al 80% de estos fetos van a flexionarse cuando entre al canal del parto, por unos movimientos cardinales que ya vamos a revisar. Entonces, son como actitudes transitorias, como la situación oblicua que vimos anteriormente. Es transitorio. Puede flexionarse, ¿verdad? La mayoría se flexiona. O pueden pasar a la siguiente actitud, que es la tercera, que es la última imagen. A esta actitud se le llama actitud de hiperextensión. Hiperextensión es cuando el occipucio del feto, vean la imagen, está en contacto directo con el dorso. Es decir, el feto está llevando su occipucio hacia el dorso y el mentón se aleja más de 90 grados del tórax. Entonces el feto está hiperextendiendo el cuello. Si el feto nace, ¿qué es lo primero que vamos a ver? ¿Cuál va a ser su presentación? La cara. Entonces se dice que los niños hiperextendidos van a tener presentación de cara, que puede ser la boca, el mentón, la nariz, ¿verdad? Es decir, cuando usted haga un tacto vaginal, usted lo que le va a sentir va a ser el macizo facial. Casi siempre entre la presentación e hiperextensión es una indicación de cesárea. La de extensión, como la mayoría, el 80% va a cambiar a presentación de flexión, se le puede dar parto vaginal. Y la actitud de flexión, esta sí es parto vaginal, que es el 90% de los nacimientos de los fetos. Entonces tenemos 3 actitudes: flexión, extensión e hiperextensión. Ya vamos a ver cómo podemos saber cada una de estas. Entonces, 4 son las orientaciones que tiene el feto a nivel abdominopélvico: situación, presentación, posición y actitud. Entonces, también hay algunas que se llaman variaciones de la presentación y posición. Dice que para una orientación todavía más precisa, es decir, para saber bien en qué forma viene el feto para el nacimiento y poder saber si le podemos dar parto vaginal, se considera la relación entre una porción particular de la presentación. Casi siempre es el occipucio. En el 90 al 100%
de la porción particular que nosotros evaluamos es el occipucio, porque el occipucio es el que me va a permitir saber si le puedo dar parto vaginal. Entonces el occipucio es la porción particular de la presentación, que es la cabeza. Con respecto a la parte anterior, transversa y posterior de la pelvis materna. ¿Qué quiere decir esto? Que si el occipucio se dirige hacia el pubis, esta variación de la presentación es anterior. Si el occipucio se dirige hacia una espina isquiática, es decir, hacia este lado, quiere decir que la variedad de presentación es transversa, o sea, el occipucio está transverso. Y si ese occipucio se va para el sacro, se dice que la variación de posición es posterior, es decir, que en la pelvis materna lo que se va para el pubis es anterior, lo que se va para las espinas isquiáticas es transverso y lo que se va para el sacro es posterior. Entonces, tenemos los sentidos. ¿Cómo dijimos que es variación de la presentación y posición? Y dijimos que posición es derecho o izquierdo. Y la variedad de presentación puede ser occipucio anterior, transverso y posterior. Entonces, si unimos esos dos conceptos, vamos a tener 6 posibilidades de ubicación del occipucio. Occipito anterior derecho, si la posición del occipucio va para el lado derecho de la pelvis materna, occipito transverso derecho y occipito posterior derecho. Ahí tenemos 3, pero nos faltan los del lado izquierdo. O sea que puede ser occipito anterior izquierdo, occipito transverso izquierdo y occipito posterior izquierdo. 6 variedades de presentación y posición. Así se llama esta forma precisa de evaluar la cabeza del feto. ¿Por qué es importante? Porque cuando el occipucio se va para el lado izquierdo, la posibilidad del parto vaginal es de un 90%. Pero si se va para el lado derecho, las posibilidades del parto van disminuyendo, ¿verdad? Es decir que lo normal es que el feto nazca con una variedad de presentación y posición del lado izquierdo. Casi siempre el 90% es occipito anterior izquierdo. Entonces, estas son como las evaluaciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Y ya vamos a revisar todos los conceptos que hemos visto. En el caso de la situación, este feto, por ejemplo, está en situación longitudinal. ¿Por qué es longitudinal? Porque si nosotros paramos a una paciente, este feto está en relación paralela con el eje longitudinal de la madre. O sea que esto es lo normal. Si a este feto lo cruzamos, la situación va a ser transversa, ¿verdad? Porque el feto está cruzado y la mamá, como está en posición longitudinal, hace un ángulo de 90 grados. ¿Cuál sería la presentación de esta imagen del feto? Como ya dijimos que la presentación es la parte del feto más cerca de la pelvis materna, en este caso la presentación es pélvica o podálica, que también le decimos, porque si ustedes ven son las nalguitas las que están más cerca del canal del parto. Y viendo la actitud en los podálicos o en los pélvicos, que es la primera imagen, no se puede evaluar. No podemos evaluar actitud porque la actitud solo se evalúa en presentaciones cefálicas. Es decir, que si nosotros hablamos en cuanto a los 3 conceptos que dijimos, es situación longitudinal, presentación podálica. Y el dorso, si ustedes ven, está del lado izquierdo, según la imagen que estamos viendo, porque un concepto deben tener claro. Lo que para mí es izquierdo, para la mamá es derecho. Para lo que la mamá es derecho, para mí es izquierdo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo a la mamá de frente.
Entonces, tal vez mi lado derecho, para la mamá que la estoy viendo de frente, es izquierdo. Entonces, el dorso, para mí puede ser derecho, pero para la mamá es izquierdo. Entonces, el dorso en esta imagen es izquierdo. Y dijimos que la actitud no se puede evaluar. Veamos la siguiente imagen. La siguiente imagen, la situación es longitudinal. ¿Por qué? Porque está en paralelo con el eje de la madre. ¿Cuál es la presentación? Cefálica, porque si ustedes ven, la cabeza es la que está más cerca del canal del parto. ¿Cuál sería el dorso? Si ustedes ven el dorso, para mí está izquierdo, si yo lo veo la imagen, pero para la mamá es derecho, porque es como que yo me esté viendo en un espejo, ¿verdad? Lo que para mí es derecho, para la mamá es izquierdo y viceversa. Entonces, el dorso de esta imagen, si ven el feto, está para este lado, que si yo veo a la mamá de frente, es derecho, aunque para mí sea izquierdo. ¿Cuál sería la actitud? Aquí sí la puedo evaluar, porque está en presentación cefálica. Si ustedes ven, el feto está flexionadito. La cabeza, el mentón se ha acercado al tórax. Las extremidades están flexionadas sobre su eje central. Entonces, la actitud es actitud de flexión. Y si ustedes ven, la última imagen, les puse una cabecita donde lo que se mira ese hueco grande, lástima que no tengo puntero, ese hueco grande es la fontanela anterior, que normalmente mide de 2 a 4 centímetros, que es la más grande. Y el occipucio está por debajo de la fontanela posterior, que mide entre 1 a 2 centímetros y es triangular. Entonces, la que yo evalúo es la fontanela posterior, porque es la que está más cerca del occipucio, que dijimos que es mi porción de la cabeza que me permite ser más preciso en la orientación que tiene el feto. Entonces, si ustedes ven la imagen, en la parte anterior está el pubis. En la parte transversa están las ramas isquiáticas con su espina isquiática. Y en la parte posterior está el sacro. Ese occipucio, que es la fontanela más chiquita, se está dirigiendo hacia el sacro, porque no está recto, no está anterior, está hacia el sacro. O sea que esta variedad de posición es posterior, porque el occipucio se está dirigiendo para atrás. Esta es una variedad de presentación posterior, que es occipito posterior, y en este caso, pues como estoy viendo desde arriba, es en el izquierdo, ¿verdad? Porque estoy viendo la pelvis desde arriba. Este es izquierdo y este es derecho. Entonces, como estoy viendo la pelvis desde arriba, es occipito posterior derecho. Si se dirigiera hacia el otro lado, es occipito posterior izquierdo. Y así viceversa según la evaluación de la fontanela posterior, que ahí está el occipucio. Ya vamos a revisarlo también eso parte. Ahora, ¿por qué es importante revisar todo esto? Porque esto me va a permitir tener un parto vaginal o hacerle cesárea a una paciente. Entonces hay que hacer diagnóstico de todos estos conceptos que ya vimos. Diagnóstico de situación, diagnóstico de presentación, diagnóstico de situación, de posición y diagnóstico de actitud. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Por 4 métodos. Palpación abdominal o llamadas maniobras de Leopold, que a algunos les hemos preguntado en el hospital. Segundo, por exploración vaginal, es decir, hacer un tacto vaginal. Tercero, por la ocultación. Y el cuarto, por una ecografía, ¿verdad? Aunque la ecografía, pues, en cuanto al estudio de las variaciones, puede cambiar de un momento a otro. Pero existen 4 métodos para poder hacer diagnóstico de estos conceptos y poder saber si un parto puede darse vaginal o cesáreo.
Entonces dijimos que usamos las maniobras de Leopold para la palpación abdominal. Perdón. ¿Cómo las vamos a hacer? Lo primero es que hay que hacer en posición supina. Es decir, que la paciente tiene que estar acostada, ¿verdad? No se pueden hacer paradas, no se puede hacer la paciente de lado, no se puede hacer con la paciente boca abajo, ¿verdad? No se puede hacer con la paciente en cuclillas, tiene que hacerse con la paciente acostada a nivel dorsal, o sea, en posición supina. Y se puede efectuar en los últimos meses del embarazo y durante el trabajo de parto entre las contracciones. Nunca vaya a hacer maniobras de Leopold cuando la paciente esté con la contracción. ¿Por qué? Porque el útero va a estar contraído, va a estar tenso y no va a permitir una adecuada evaluación de las maniobras de Leopold. Hay que esperar que la contracción se quite. Se ha descrito que las maniobras de Leopold se hacen a partir de las 28 semanas y deben hacerse en productos únicos, ¿verdad? Que en este caso, los gemelos o los múltiples no se les puede hacer maniobras de Leopold. A ellos se les llama palpación abdominal. Es difícil de realizar e interpretar cuando la paciente tiene factores que me van a dificultar mi evaluación. Por ejemplo, el más común, la obesidad. Cuando hay pacientes muy obesas que tienen mucho panículo adiposo, eso dificulta mis maniobras de Leopold. Entonces usted se puede equivocar y es justificable porque la grasa es difícil de superar este factor y poder llegar hacia el feto. Cuando hacemos maniobras de Leopold tenemos que palpar sobre la piel, el tejido celular subcutáneo, que es la grasa, la aponeurosis, los músculos, los intestinos, los peritoneos, el útero, el líquido amniótico, es decir, que son un montón de barreras que me dificultan mi evaluación. Entonces, si la paciente es muy obesa, pues eso genera más dificultad. Y también cuando hay una gran cantidad de líquido amniótico, que a eso se le llama polidramios. Es decir, cuando hay demasiado líquido amniótico, eso me distiende demasiado el útero y me hace más difícil llegar a evaluar al feto. O cuando la placenta tiene una posición anterior. Es decir, cuando la placenta se ubica en posición anterior en el útero, eso puede generar un poco de dificultad también para llegar hacia el feto. Entonces, pero esos son factores que hay que superar. ¿Cómo los superamos? Haciendo más evaluaciones. La práctica es la que usted le va dando la habilidad para poder hacer buenas evaluaciones. Al principio se puede equivocar, pero tiene que hacer palpación de Leopold. Tiene que palpar, tiene que evaluar. ¿A quiénes las podemos hacer? A todas las embarazadas mayores de 28 semanas con productos únicos, que es casi la mayor consulta que tenemos en el hospital. Así que los invito para que puedan hacer maniobras de Leopold a cualquier paciente que llegue embarazada y no se preocupe que la paciente se deja que nosotros las evaluemos. Algunas se resisten, pero son muy pocas. La mayoría permite las evaluaciones. Entonces usted puede hacer maniobras de Leopold. Entre más evaluaciones de maniobras de Leopold haga, se va a volver mucho más experto en la identificación de estos conceptos. Vamos a revisar la primera maniobra, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar el polo fetal que está en el fondo uterino. Es decir, qué parte del feto ocupa el fondo uterino. Se hace principalmente, vea, colocando nuestras manos, como lo hace la imagen, en el fondo, ambas manos. Las colocamos en el fondo del útero y hacemos una presión. Ven cómo el examinador presiona, no es a sobar, no es con las yemas de los dedos, es con toda la palma de la mano, para poder yo sentir estructuras, porque eso es maniobras de Leopold, sentir, y que cuando yo sienta, pueda en mi mente diferenciar qué estoy palpando. Entonces se dice que cuando los fetos están en presentación pélvica,
lo que usted va a sentir es una masa grande, ¿verdad? Una masa nodular, una masa que puede ser blandita, que es irregular. Yo siempre les digo, ¿qué es lo más blandito de nosotros? Pues una de las partes son los glúteos. Entonces, así como se sienten los glúteos en nosotros, así se sienten en el feto. Irregular, blando, que muy probablemente pueda ser un poco móvil, ¿verdad? Entonces, si usted toca eso en la primera maniobra de Leopold, es decir, en el fondo del útero, en su mente usted dice, ah, esto probablemente sean las nalgas. Si nosotros en este nivel palpamos una estructura dura, redonda, regular, que pelotea con mi mano, es decir, que se mueve con mi mano, probablemente lo que yo esté palpando sea la cabeza del feto. Entonces, maniobras de Leopold es que usted palpe y al palpar identifique qué está palpando y en su mente usted diga, ah, esto es glúteo o esto es cabeza. Glúteo, masa irregular, blanda, móvil, que no pelotea. Cabeza, pequeña, regular, dura, que pelotea. Entonces, esa es la primera maniobra de Leopold. Segunda maniobra, la primera maniobra me determina la situación, ¿verdad? Es decir, si yo palpo glúteos o cabeza en la primera maniobra, yo puedo decir que el feto está en situación longitudinal. Y si yo no palpo nada, es decir, yo hago la primera maniobra y no palpo nada, está vacío, yo digo que la situación es transversa, porque el feto está cruzadito, entonces arriba no hay nada, ¿verdad? Entonces, la primera maniobra de Leopold me describe situación. La segunda maniobra de Leopold me describe posición. ¿Qué era posición? Es la parte arbitrariamente elegida del feto, que en este caso es el dorso, con respecto al lado derecho o izquierdo de la madre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Colocamos nuestras dos manos, como lo hace la figura, a nivel derecho o izquierdo del abdomen materno y hacemos una presión. Miren cómo dice aquí, una presión gentil pero profunda. No es como a sobarla, vea. No es a palparla, es a presionarla. ¿Por qué? Porque yo tengo que sentir estructuras. Entonces, si yo no hago una presión profunda, yo no las puedo sentir. Entonces, ¿qué voy a sentir? Por un lado, voy a sentir una resistencia dura, una estructura cóncava. Vean la imagen, cóncava, dura, firme, que muy probablemente no es móvil. Entonces, en mi mente digo, ah, esto puede ser el dorso. Por el lado contrario, voy a palpar pequeñas partes irregulares, móviles, que a veces golpean, que pueden ser las manitas o los pies. Cuando yo examino el feto me golpea las manos. Entonces yo digo, ah, estas son pequeñas estructuras. Entonces yo puedo decir que el dorso está derecho o izquierdo, dependiendo si sentí esta sensación cóncava, firme, fija de un costado. Entonces decimos dorso derecho o dorso izquierdo. A veces el dorso tiene otra dirección, porque a veces se siente adelante del abdomen. Entonces decimos dorso anterior. O transverso, que aquí el dorso transverso es derecho o izquierdo. O posterior, pero el posterior no lo podemos evaluar porque tendría que hacer un examen por detrás de la mamá. Y eso no se puede por la columna y las costillas. Entonces, el dorso puede ser dorso derecho o dorso izquierdo o dorso anterior, pero nos quedamos en derecho o izquierdo. Es decir, determina la posición. Tercera maniobra. Tercera maniobra, lo que me evalúa es la presentación.
¿verdad? Porque es la parte del feto que está más cerca del canal del parto. ¿Cómo lo hacemos? Como ven en la imagen, como una pinza, como una garra. Nosotros agarramos por sobre el pubis de la madre y con nuestro dedo pulgar y el dedo índice y el medio hacemos una presión, como que yo voy a hacer una pinza. Agarro y empiezo a mover, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a evaluar es como la primera maniobra que palpo. Palpo una estructura blanda, irregular, nodulosa. Yo digo, estas son las nalgas. O puedo palpar una estructura pequeña, dura, móvil, regular, que pelotea y yo digo, esta es la cabeza. Entonces, me determina presentación. Ahora, les puse en rojo esta parte porque el libro así lo pone. La presentación, la tercera maniobra me evalúa el encajamiento, pero vamos a ver más adelante que el encajamiento solo se puede evaluar por tacto vaginal, no lo podemos evaluar a nivel abdominal, pero el libro así lo pone. Más sin embargo, ustedes deben de saber que el encajamiento no se evalúa por maniobras de Leopold. El problema es la traducción. Entonces, yo les puse en rojo porque lo que evalúa la tercera maniobra no es encajamiento, evalúa movilidad. Y a eso se le llama si la presentación está fija o no fija. Fija, ¿verdad? Perdón, móvil o no fija, es cuando yo puedo mover la presentación. Si en caso es la cabeza, se mueve con mi mano. Y si son las nalgas, se mueve con mi mano. Entonces ahí yo digo que la presentación está no fija o móvil. O viceversa, si yo agarro la presentación y no la puedo mover, yo digo que la presentación está fija, ¿verdad? O no móvil, dentro de la pelvis materna. Entonces, la tercera maniobra me evalúa presentación y fijamiento de la presentación. Fija o no fija. Encajamiento es por tacto vaginal, lo vuelvo a repetir. Y la cuarta maniobra me evalúa actitud. ¿Por qué? Porque yo esta maniobra hago todo lo contrario. Me coloco viendo hacia los pies de la paciente y yo deslizo mis manos hacia el pubis, ¿verdad? Con los 3 primeros dedos de cada mano ejerzo una presión profunda hacia la entrada de la pelvis. Cuando la cabeza ha descendido, vea, se ha metido en la pelvis, pues mis manos se van a ir pasando. Pero lo que me evalúa es que si a nivel del dorso, la mano que evalúa el dorso, es decir, yo ya dije que está dorso derecho o dorso izquierdo en la segunda maniobra. Si mi mano se desliza del dorso y se va pasando hacia la pelvis, yo digo que está en actitud de flexión. ¿Por qué? Porque es como que mi mano se deslizara por sobre el dorso y la cabeza porque el mentón está tocando el tórax. Entonces mi mano se desliza hacia el pubis, que en este caso sería la mano izquierda del examinador. Vean la imagen. La mano se va pasando hacia el pubis, ¿verdad? Y la mano contraria, o sea, la derecha, se detiene antes que la mano donde está el dorso. Si la mano donde está el dorso se detiene al mismo tiempo que la otra mano, o sea, que la mano donde no está el dorso, se dice que la actitud es de extensión. ¿Por qué? Porque la mano ha chocado con el pubis y ha chocado con la frente, porque el feto está en 90 grados de su mentón con su tórax. Y si el feto está en posición de extensión, la mano que está en el dorso se detiene antes. ¿Por qué? Porque cuando se desliza choca con el occipucio y la mano contraria, donde no está el dorso, se va pasando hacia el pubis. ¿Por qué? Porque no hay un obstáculo, que en este caso sería la cabeza si el feto estuviera flexionado.
Entonces la cuarta maniobra me evalúa la actitud, ¿verdad? Que ya dijimos que puede ser de flexión, extensión o hiperextensión. Esa es la forma de hacer diagnóstico por palpación abdominal por maniobras de Leopold. Dijimos que la cuarta maniobra no se hace en podálicos, solo en cefálicos. Pero podemos usar el tacto vaginal, ¿verdad? El tacto vaginal me permite evaluar tanto la presentación, ¿verdad? Como la variedad de posición que tiene la presentación. En este caso, pues solo para los cefálicos, que sean de occipucio. Entonces, se puede hacer tacto vaginal en cualquier periodo del trabajo, del embarazo. Idealmente hay que hacerlo unas semanas antes que se dé el trabajo de parto. Pero si no es así, se debe hacer al inicio del trabajo de parto y tras la dilatación del cuello uterino. ¿Por qué? Porque hay que evaluar la presentación. Lo que hacemos es que el examinador va a insertar sus dos dedos, tanto el índice como el medio, en la vagina de la paciente y encuentra la parte que se está presentando. En este caso, vean la imagen, lo que se está presentando es la cabeza. Si es de vértice, los dedos se dirigen en sentido posterior y se deslizan hacia la sínfisis del pubis, ¿verdad? Como la primera imagen, o sea, usted se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque va a ir a buscar el occipucio. Y se delinea la trayectoria de la sutura sagital. La sutura sagital es la sutura que conecta la frente con el occipucio. Y posteriormente se deslizan hacia el extremo anterior de la sutura sagital y se encuentran o se identifican las fontanelas. Porque es importante identificar las fontanelas, porque en el tacto vaginal yo no puedo palpar el occipucio, porque el occipucio está bien abajo. Lo que yo palpo es la fontanela posterior y es la que me dice que por debajo de ella va a estar el occipucio. Entonces mi objetivo es palpar la fontanela posterior. Pero el libro describe que lo primero que hay que palpar es la fontanela anterior, porque es la más grande. Y usted sigue la fontanela anterior hacia el lado contrario, porque usted ya sabe que del lado contrario de la fontanela anterior va a estar la fontanela posterior y ahí se ubica para poder hacer su evaluación de la variedad de presentación. Y determina la altura de la presentación, es decir, está muy retirada de la salida de la pelvis o se está acercando a la salida de la pelvis. Y a eso se le llama estación. Entonces, la última, ¿verdad? Las últimas dos eran ocultación y ecografía. Ocultación, lo ideal es que cuando nosotros identifiquemos el dorso, coloquemos el estetoscopio ahí, porque se ha descrito que la frecuencia cardíaca pues se identifica ahí. Y en este caso la ecografía pues es eficaz solo para determinarme la presentación, si es podálica, si es cefálica o si está en presentación de alguna extremidad. Los mecanismos del trabajo de parto, ¿verdad? Que es ya la última parte del tema. ¿Qué son estos? Son todos aquellos cambios de la posición, ¿verdad? Derecho o izquierdo, de la parte que se presenta, o sea, la variedad de la presentación, necesarios para pasar a través del conducto pélvico. O sea, los mecanismos del parto son todos aquellos cambios que va a hacer el feto para poder pasar. Porque ya dijimos que la pelvis materna no es un conducto blando, sino que es un conducto firme, porque ahí hay hueso. Entonces, quien se va a adaptar va a ser el feto, no la pelvis. Entonces, estos cambios que hace el feto para nacer se les llaman mecanismos del trabajo de parto. Y hay algunos mecanismos que son los más importantes. Normalmente son el encajamiento, el descenso, la flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Ya vamos a ver cada uno de ellos y van a ver que no está difícil aprenderse. Dijimos, encajamiento es el mecanismo por el cual el diámetro biparietal, o sea, el diámetro de ambas, arriba de ambas orejas, pasa a través de la entrada pélvica. Entonces, por eso les decía yo, ¿cómo vamos a saber
si el diámetro biparietal ha pasado por la entrada pélvica. Yo no lo puedo saber desde el abdomen, porque del abdomen no puede evaluar el diámetro biparietal. Solo se puede evaluar en el tracto vaginal. Entonces, por eso se le decía yo que el encajamiento solo se puede evaluar por tacto vaginal. Pero el encajamiento no es nada más que la llegada del diámetro biparietal cuando pasa por la entrada de la pelvis. El descenso es el movimiento que es requisito para el nacimiento. O sea, el niño tiene que ir bajando desde el abdomen hacia la vagina. Si no, no va a haber nacimiento. En nulíparas primero encajan, o sea, primero hacen lo primero y después descienden, antes del trabajo de parto. Pero en las multíparas, primero inician trabajo de parto, luego encajan y luego descienden. La flexión, tan pronto como la cabeza encuentra resistencia, es decir, el niño va a empezar a bajar, a descender, pero él encuentra resistencia en la entrada pélvica, ¿verdad? Porque ahí hay hueso, porque ahí hay ligamentos. Entonces el feto encuentra como una resistencia que lo obliga a pegar su mentón hacia el tórax. Por eso les decía yo que el 90% de los niños en extensión o los niños que van a nacer, nacen en flexión por esta resistencia que hace la pelvis materna para que el niño flexione. Por las paredes del piso pélvico hace la flexión. Entonces se dice que el encajamiento, el descenso y la flexión son los tres primeros movimientos cardinales que el feto hace para poder nacer. La rotación interna, que es el movimiento que consiste en que el feto gire su cabeza de tal forma que el occipucio, que es el que estamos buscando para ver si se puede dar parto vaginal, se desplace hacia la sínfisis del pubis a partir de esta posición, de su posición original, ¿verdad? O puede ser que el occipucio se vaya para el sacro. O sea, lo que hace el feto es, la rotación interna no es nada más que colocar el occipucio por debajo de la sínfisis del pubis. O puede irse para el sacro, pero eso es anormal, ¿verdad? El 90% va a rotar hacia la sínfisis del pubis. La extensión después de la rotación interna, o sea que el feto ha pasado su occipucio por debajo del pubis, la cabeza fetal que está flexionada llega a la vulva, ¿verdad? Entonces, al llegar a la vulva, el periné ejerce una presión. Entonces el feto lo que hace es extenderse. Él estaba flexionado, pero cuando llega a la vulva, el periné, que son los músculos del periné, hacen una presión que lo obliga al feto, el que está flexionado, a extender su cabeza, o sea, a flexionarse por debajo de la sínfisis del pubis. Entonces él hace esa extensión para nacer. Es cuando van a ver el parto vaginal que el niño va naciendo y hace esto, o sea, hace esta extensión por debajo y el pubis le queda debajo del cuello. Esa es la extensión. Luego el feto debe hacer otro movimiento que se llama rotación externa. Enseguida se da la extensión, la cabeza sufre restitución, se llama, o rotación externa, que es para que el occipucio originalmente se dirigía a la izquierda, pase a esa tuberosidad. Es decir, si el feto, cuando se mueve, su dorso está izquierdo, pues el feto va a moverse para el lado izquierdo. Y si el dorso está derecho, pues el feto va a rotar el occipucio para el lado derecho. ¿Para qué hace la rotación externa? Para que los hombros puedan pasar por la pelvis, porque el feto, si ya pasó la cabeza, tiene que acomodar los hombros y tiene que acomodar la cadera. Entonces él tiene que rotar nuevamente para que sus hombros puedan rotar y nacer. Y la expulsión casi inmediatamente después de que nace el hombro, más que todo el hombro anterior, el periné hace otra como contracción o hace otra resistencia para que nazca el hombro posterior. Y efectivamente, al nacer los hombros, todo el feto nace, que es esta imagen. Vean la primera, que el feto está flotante, es decir, todo el embarazo el feto está flotando en el abdomen.
pero a medida ya se va acercando el momento de nacer, que anda entre las 38, 36 semanas, el feto encaja, es decir, baja, desciende y flexiona, que son los tres primeros movimientos que el feto lo hace casi al mismo tiempo. Desciende, flexiona y encaja. Es decir, él ya está listo para nacer, pero deben haber contracciones de parto. Sin contracciones de parto no va a haber nacimiento porque el cervix no se va a abrir. Pero a medida va habiendo trabajo de parto, pues el feto va a empezar a bajar en la pelvis. Entonces él hace rotación interna. Dijimos que la rotación interna, que es la imagen número 4, es para que el pubis, para que el occipucio se vaya por debajo del pubis, o sea, se dirija a ese nivel, para que el feto nazca como viendo hacia el ano de la paciente. Después de que hace esto, se da la extensión. La fuerza que lleva el líquido amniótico, las contracciones en las nalgas del feto, los músculos abdominales, esto genera como una fuerza que hace que el feto descienda, pero el periné genera una resistencia. O sea que por una parte el útero, los músculos y el líquido amniótico lo están empujando para abajo, pero el periné le genera una resistencia. Esta resistencia la hace para que el feto pueda extenderse. Entonces el feto desciende, encuentra un obstáculo y él busca para arriba para poder extenderse. Y después él tiene que restituirse o hacer rotación externa. Si ven, ¿por qué lo hace? Dijimos, porque los hombros deben acomodarse nuevamente y también las caderas. Ven que el feto al nacer mueve su occipucio para el lado del dorso, ya sea derecho o izquierdo, para que los hombros puedan colocarse en una posición adecuada y poder nacer en la expulsión el hombro anterior y el hombro posterior. Y así se da un nacimiento normal. ¿En quiénes se da esto? En todas las pacientes. Solamente que hay casos, por ejemplo, los prematuros, ellos, como la pelvis es grande y ellos son chiquitos, ellos solo nacen probablemente, ¿no? Se van a obviar algunos movimientos. O las multíparas, las que tienen 6, 7, 8, 9 bebés, ya la pelvis es, decimos, un hueco, es decir, ya no hay tanta resistencia, entonces el feto se salta algunos movimientos, pero en la mayoría, el 90%, lo vuelvo a repetir, hace estos movimientos. Como dijimos que el feto lo que debe hacer son mecanismos, o sea, movimientos para nacer, él puede sufrir algunas alteraciones. Cuando la pelvis materna es una pelvis no adecuada para el nacimiento. Entonces la cabeza del feto se va a moldear, decimos, es decir, va a cambiar. Y hay dos presentaciones de las cuales si un feto está como teniendo dificultades para el nacimiento, va a tener. Y es el caput sucedáneo y el moldeamiento. ¿Qué es el caput sucedáneo? Es cuando hay como un edema del cuero cabelludo. Entonces el feto nace como con un chindondo, le decimos nosotros. Nace con un edema que casi siempre no tiene sangre, ¿verdad? Si ya tiene sangre es un hematoma. Pero el caput sucedáneo es cuando la mamá, por ejemplo, está intentando pujar al feto cuando todavía no tiene una dilatación completa. Entonces, al estar pujando al feto, lo que hace que el feto se traumatice el cuero cabelludo y se inflama. A eso se le llama caput sucedáneo. No sé si ustedes lo vieron en pediatría. Y el moldeamiento, como su nombre lo dice, es cuando el feto intenta pasar por la pelvis materna, pero encuentra muchos obstáculos. Entonces él amolda la cabeza, o sea, como que fuera una plastilina. Él amolda su cabecita para poder pasar por la pelvis materna. Es decir, va como cambiando la cabecita, poniéndose por unas partes aplastaditas, por otra parte más edematizadas. A eso se le llama moldeamiento cuando el feto hace esto. Y son dos presentaciones clínicas que me hacen saber a mí que el feto le ha costado nacer por abajo. Sí va a pasar, pero le cuesta. Y en algunos casos, pues no se permite el parto vaginal, ¿verdad? Porque
Nosotros al evaluar esas dos presentaciones decimos, el feto le está costando, quizás la pelvis no es adecuada. Entonces le indicamos la cesárea, pero puede ser que un feto nazca con estas presentaciones y ustedes sepan que la pelvis no era tan adecuada. Y entonces nacen con esto, vean, que es un caput sucedáneo en la imagen de la izquierda, que es un edema, ¿verdad? Del cuero cabelludo, o sea, nace con un chindón, casi siempre es reversible en 24 o 48 horas, y el otro es un moldeamiento, es decir, cuando la cabeza se amolda, ven que toda la cabeza se ve como un conito, entonces en la imagen de la derecha, pues ahí se mira que el feto tuvo que amoldar su cabeza para poder pasar. Tienen riesgos porque a veces cuando moldan la cabeza se pueden traumatizar y eso generarme que el feto pueda sangrarle o una hemorragia cerebral. Entonces, nosotros como médicos, como ginecólogos, ustedes como médicos externos de ginecología ahorita, tenemos que aprender a hacer buenas evaluaciones para evitar el riesgo de estas presentaciones en los partos. La mayoría no lo va a hacer, pero puede ser que alguno lo haga y el feto nazca con una hemorragia y eso ya es manejo de pediatría, pero las complicaciones a largo plazo pueden ser muy severas. Y con eso terminamos la clase de los mecanismos del trabajo de parto y la pelvis materna. No sé si tienen preguntas o dudas, he intentado ir lo más despacio que pueda para poderle explicar. Esto lo vamos a revisar casi siempre, lo van a ver en trabajo de parto, en los turnos, en clases, ¿verdad? Cada paciente que ustedes toquen pueden hacer estas evaluaciones, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden activar sus micrófonos y con mucho gusto voy a intentar resolverse. ¿Dudas o preguntas? Dudas. Doctor, yo tenía una. Cuando se refiere a la cita, bueno, es que leí en el libro y ahí lo presentaba como estática. No sé si es lo mismo que situación o ahí es donde entré en duda. Es lo mismo. El libro lo pone como estática en la nueva versión, pero es la misma situación. Ah, ok. Gracias, doctor. Bueno, se ve que ya lo leyó y eso es bueno. ¿Otra pregunta, otra duda? Yo, doctor. Dígame. Como nos mencionó en la tercera maniobra de Leopold, entonces en ese caso, para fines de evaluaciones, no lo tomaríamos literal como está en el libro, sino como usted nos explicó que realmente es. Así es fijeza, porque las preguntas yo las voy a hacer. Entonces, para mí es fijeza, fijo o no fijo. Encajamiento solo es por tacto vaginal. O Vuelvo a flotante también. repetir. Sí, vuelvo a repetir, probablemente un error de traducción. Recuérdense que el libro de Williams es estadounidense. Entonces, a veces en la traducción puede traducirse mal, pero el término correcto es movilidad. Fijo, no fijo o móvil o no móvil, ¿verdad? En la tercera maniobra de León. ¿Otra duda, otra pregunta? La presentación se la voy a hacer llegar para que la revisen otra vez, ¿verdad? Pero revisen el libro. Es importante que revisen el libro también. Bueno, no sé si hay más dudas o preguntas, comentarios. Si no, con mucho gusto, igual en el hospital yo les puedo volver a explicar si tuvieron alguna duda o pena o no sé, vea. O cuando ya lean bien el libro tienen algunas dudas, con mucho gusto yo les puedo explicar en el hospital. Bueno, si no hay más dudas. Gracias, doctor. Gracias por la... Estamos pendientes con la otra clase. El día jueves la voy a dar. Mi otra clase que es puerperio. Y ya con eso pues termino mis clases y nos preparamos para el examen parcial. Gracias por el tiempo. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto en la otra clase. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.